Recibimos en nuestra mesa de trabajo a Roberto Gómez Alcíbar, asambleísta por la provincia del Guayas del movimiento Creo. ¿Cómo le va, parlamentario? Bienvenido. Muy buen día, un gusto estar aquí esta mañana. Un saludo a todos. Hace algún tiempo que no estoy por acá. Sí, hace bastante tiempo. Oiga, empecemos un poco evaluando la jornada del día de ayer, porque estuvo hace poco rato, Walter Gómez, quien fue destituido ayer, censurado y destituido. ¿Por qué había que destituir a los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana? Yo creo que primero hay que explicar o contar, más que explicar, qué es y para qué es un juicio político. Un juicio político es una herramienta que tiene la función legislativa para remover de su cargo a funcionarios cuya permanencia en el mismo constituyen un impedimento para el normal desarrollo de la ciudadanía y o de la nación o de alguna institución. Esa es la figura del juicio político y para lo que se utiliza. Y va desde cuestionamientos morales de su comportamiento o de sus declaraciones en términos de lo público, o también el cometimiento de alguna infracción que pueda ser demostrada políticamente para que el juez político, que es el pleno de la asamblea, resuelva si es conveniente que esos funcionarios sigan o no. Y lo de ayer tiene 2 aristas que son muy interesantes. El juicio político que empieza May Montaño a la ministra de Salud lo hace mientras la señora está en funciones. Y en el proceso del juicio político se la retira. Es decir, el solo hecho de ya presentarlo a nombre de ciudadanos que se sienten perjudicados por la gestión en la salud, por cosas que hicieron otras personas, pero que de las cuales todas ella es responsable política, ya ahí se justifica, primero. Segundo, en ese mismo caso, inclusive cuando la funcionaria ya no está en el cargo, que ya se la ha removido, lo de ayer también implica que es también necesario censurar políticamente para que la sanción política quede sentada y no haya impunidad política, inclusive cuando el funcionario ya no está en el cargo. Miren lo relevante ayer, ¿por qué se queman los asambleístas volviendo a poner una reconsideración para volver a pasar con 92 votos a lo que 3 días un día antes no pasó? Porque es necesario siempre ir hasta el último en estos temas. Con respecto a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, el solo hecho del caos que se generó en 60 días, de la inestabilidad que se generó, de todas las cosas que se vieron, promueven la paz en general de las instituciones, promueven el normal desarrollo de las instituciones. Esa es una pregunta general que hay que hacer, porque eso es parte también de la sanción. ¿Por qué habla usted de caos? ¿A qué caos se refiere Roberto Gómez? Yo me refiero a que la asamblea funciona como funciona. La gente piensa en los asambleístas, un desastre. 2 comisiones que no trabajan. 3, 4, no solamente 3, 4 comisiones. Son una de esas la que usted integra, la de los trabajadores. Esas comisiones no han sido convocadas desde hace un mes. No han sido convocadas. ¿Y qué pasó cuando esas comisiones no trabajaban hace un año? Quien dirige la comisión entendió en soberanía, entendió en educación, que si no tienes las condiciones necesarias para estar en un lugar, das un paso al costado. No te puedes atornillar a ese lugar. Y responsablemente das un paso al costado y permitas que esa comisión fluya por otro lado. Pero acá no hay ese gesto de parte de la señora Carrión y tampoco de parte del señor Yepes, que forma parte de su bancada. No lo hay. Ellos siguen atornillados, como usted dice, al puesto de presidente en cada una de las comisiones, pero tampoco hay la voluntad de quien hoy lidera y dirige la asamblea de tratar de resolver ese entuerto. Yo creo que poco puede hacer más que responsabilizar a los asambleístas de las comisiones. Eso también es cierto. Dicen que quieren cambiar a asambleístas entre comisiones, que sería también otra barbaridad como la barbaridad que hizo el CAL. Igual la de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, donde usted estuvo. Correcto. Es una barbaridad lo de esta comisión. Lo que el CAL hizo en ese sentido es exactamente lo mismo que hacía el Consejo de la Judicatura cuando se inventaba figuras jurídicas para meterle la mano a la justicia. El CAL, al mismo estilo, con quienes lo juzgaban al Consejo de la Judicatura anterior también, y con quienes lo aplaudían, se inventó la nueva figura del error inexcusable para meter la mano a las comisiones. Desde el más allá, los rebautizaron y los devolvieron a su lugar ya. Y lo que hicieron fue violentar la norma
para obtener algunos de sus fines políticos en base a sus acuerdos. Oiga, pero ya que hablamos de caos, esa comisión de la cual usted es parte es un caos. Eso realmente no lo es porque no funciona, de hecho. Sí, es nada, es un cero. Es un cero. La asamblea... O sea, ni siquiera llega al caos. Mire, la asamblea debería sesionar como el resto mire, hay extremos en funcionamientos de las cuestiones políticas. En los parlamentos, por ejemplo, el extremo, creo que una de las cuestiones más extremas, el Eurolat, el Parlamento Euro-Latinoamericano, funciona una vez cada X cantidad de tiempo para que las comisiones se reúnan y resolver lo que se va a votar, y otra vez cada X cantidad de tiempo para que las comisiones se reúnan y se vote finalmente, para que primero se reúne y se vote. Cuando la política es menos relevante en una nación, quiere decir que la nación está funcionando normalmente. La Comisión de los Trabajadores, la pregunta es, ¿está en las mejores manos posibles? No está. ¿Y puedo yo hacer algo al respecto? Ustedes, su bancada, creo, ¿a usted no le indigna que su bancada haya respaldado a María José Carrión? Mire, yo no estoy de acuerdo, y más allá de la indignación, yo demuestro mi posición con mi voto y con mis acciones, porque no es posible que no se escoja a las mejores personas posibles para estar en uno de los cargos. Porque su bancada fue crítica de todo el accionar de Carrión al frente de la Comisión de Fiscalización, y que ahora pacten para que ella sea presidenta es realmente impresentable. Para resolver las cuestiones de la gente. En el 2013, creo no puso asambleístas en la provincia del Guayas, sin ningún tipo de acuerdo. En el 2014, creo no puso candidato en la alcaldía de Guayaquil. No lo puso. En el 2017, creo dice, por la gobernabilidad, vamos a hacer que esto continúe de esta forma. Yo lo explico diciendo, vea señor Moreno, usted no le va a echar la culpa a la oposición de que le está petardeando en la presidencia de la Asamblea con alguien que no es de su gobierno. Usted le falta un voto, se le pone un voto. Le faltan 15, se le pone 15. Pero usted se responsabiliza. Entonces está alguien del oficialismo con el presidente de la República del mismo partido. Yo no estuve de acuerdo con eso. Entonces el primer hito es que un líder de oposición a nivel nacional, Guillermo Lasso, haya dicho por la gobernabilidad, vamos a hacer en este sentido, al costo que sea. Aunque Guillermo Lasso no lo reconocía como presidente en un primer momento. Correcto, ¿no? Al costo que sea. Al costo que sea. ¿Cuál es el costo hoy? El costo, yo creo que el costo primero es decir, miren, ahí están, ustedes son los responsables, ustedes dirigen la Asamblea, ustedes dirigen el gobierno nacional, son parte del mismo partido, entonces ustedes no pueden echarle la culpa al resto de la gente que le está petardeando, primero. Segundo, yo no fui parte de ese acuerdo, yo estuve en contra de ese acuerdo y no es como se hacía antes, pues. Antes no te decían te sanciono y no te dejo participar en el pleno un mes, pues. ¿Qué pasa? Aquí se respeta a los legisladores. Pero es que usted es uno de los duros del bloque, pues. No, yo además de sobrino vale la pena político. Pero a usted no le va a hablar de las orejas como a otros, pues. No, mire, mira, internamente las discusiones siempre existen. Y luego cuando uno plantea las cosas con frontalidad, como yo las he planteado, entendiendo por qué las otras personas hacen una cosa, uno dice, mira, yo aquí me paro. Yo por aquí voy, entiendo que lo deberías respetar porque te lo he explicado por qué lo hago. Así que yo creo que eso es lo que sucede, esos son dos hitos relevantes. Y luego, la conveniencia en el juicio político se mide en sus acciones también. Cómo impactan las acciones de ciertas instituciones y de ciertos funcionarios en la vida de la gente. Y eso también se mide. ¿Usted cree que este pacto políticamente les va a costar? De hecho, en las elecciones seccionales, creo, ya sufrió un revés. En 2021, que Lasso nuevamente volverá a intentar ser presidente, se lanzará nuevamente. ¿Usted cree que van a sufrir un revés político por el costo de esta alianza con un gobierno que está por el 14% de credibilidad? Mire, la gente cercana a las elecciones lo que escucha es de quienes son los candidatos las mejores propuestas posibles. Y yo creo siempre las ha tenido. Lo que no ha habido es la institucionalidad para sostener las cosas que hay que sostener el día de la elección. Pero igual, en el 2014 en el 2013 creo tuvo X número de asambleístas, en el 2017 la alianza que se creó, esta unidad por el cambio, que es como se llama el bloque realmente, porque el bloque es el bloque de la unidad por el cambio. Cuando yo era coordinador de la bancada,
era el bloque de la Unidad por el Cambio, y así no se confundía con el bloque de Creo, porque en ese bloque... Pero era con Suma, pues. Suma, Podemos, Participa, Ciari, Amauta Yuyay. Pero ya no existe ese bloque, pues. El bloque sigue existiendo, pero se llama bloque Creo. Exacto, pero ya no son los mismos, además, porque Suma se hizo a un lado. No, pero siguen habiendo independientes, siguen habiendo afiliados a Creo, sigue habiendo Ciari, sigue habiendo Amauta Yuyay. Y por eso es que las votaciones no son tan, digamos, puras como Creo, como si fueran miembros y personas que comparten los idearios de la organización que creamos para eso. Ahora, es interesante. Esa es la diferenciación entre el bloque y el partido. Ahora, es interesante su posición y su postura dentro de la bancada, porque usted en este momento, junto a la independiente Lourdes Cuesta, que también era de Creo, es uno de los proponentes del juicio político en contra de una de las ministras que mejores conceptos tiene de la bancada, creo. Patricio Donoso aquí hace algunos días dijo que María Paula Romo es una de las mejores ministras. Guillermo Lasso dijo que a María Paula Romo y a Richard Martínez en finanzas los dejaría como ministros, que son extraordinarios. Pero sobre María Paula Romo hay un montón de cuestionamientos que a ustedes le llevan a plantear una solicitud de juicio político. ¿Por qué razones? Bueno, yo creo que porque se puede demostrar que es absolutamente incompetente en mantener la paz social y la seguridad dentro o fuera de las cárceles. Y para muestras tenemos, mira, aquí donde estamos, a 150 metros robaron hace una semana a seguro muchos funcionarios, muchos ciudadanos, pero robaron a un asambleísta. Una semana antes de eso, o 2 semanas antes de eso, vimos todos los manes peleando con cuchillos en República del Salvador y Portugal. Aquí a 2 cuadras le asesinaron al esposo de su compañera Reina Campaín. A 2 cuadras, 1 mes y medio antes de eso, asesinaron a una persona saliendo de una institución financiera. Y antes de eso, a un par más. Aquí mismo, a una cuadra, todo en 200 metros cuadrados. Vimos como en esta loma de la Portugal, y 6 de diciembre, si no me equivoco, estaban estas personas forcejeando con una persona con una moto y se dieron los disparos en el piso. Todos vimos cómo en vivo, redes sociales, en la vía pública, con la presencia de la fuerza pública, responsabilidad política de la ministra del Interior, asesinaron por Facebook a una mujer que tenía 1 hora y media siendo velada por miembros de la fuerza pública. A Diana Carolina en enero en Ibarra. Correcto. Yo obviamente trato de omitir nombres en general, pero eso es lo que sucedió. Entonces, eso es responsabilidad política que tiene que ser censurada y que tiene que ser llevada a la Asamblea Nacional. Los decretos para preservar la vida por parte del presidente de la República que le hace a la ministra dentro de los recintos de los PPLs también son responsabilidad política. Y eso que no estamos incluyendo las 5 bombas de la Universidad de Guayaquil, no estamos incluyendo el asesinato en El Oro de los policías, que todos vimos el video, que están 2 policías con un delincuente y el policía no mata los policías no disparan, el delincuente le dispara a un policía, el policía se muere en El Oro. Eso que no estamos poniendo, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó con Ramiro González? ¿Quién salió a decir, ve, aquí lo agarramos a Ramiro González? ¿Y ahora? Y eso que no estamos poniendo todavía, algunas otras cosas que la crisis carcelaria no la incluyen porque no es competencia de la ministra. Por eso es el decreto. No, es que esa es la mentira de la ministra. Sí, es competencia de la ministra del Interior. Es competencia en el momento que el presidente pone un decreto de emergencia y le delega a la policía contra el círculo interno, y en un primer decreto. Y luego en un segundo decreto lo amplía, una vez que luego del primero seguían los asesinatos, y le dice específicamente a preservar la vida. Luego vimos rodar cabezas, literalmente. Descuartizar presos. Pero de eso la responsabilidad primigenia es del director del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad y no sé cuánto, que es un nombre. Esa es la mentira de aquellos funcionarios que le quieren quitar el cuerpo a sus responsabilidades. Sobre el asesinato en Ibarra, dijo, yo no estuve, yo no sé, todos sabemos que estuvo aquí. Ya no no interesa dónde estuvo, con quién estuvo. Nosotros coincidimos con la ministra del Interior ese día en Cuenca. Estaba en Cuenca, y yo digo, es que recién llegué del viaje que me fui con el vicepresidente. No, llegaste la noche anterior, llegaste esa misma mañana, y después te fuiste a un lugar, y fuiste al pleno a decir inexactitudes, y por eso la credibilidad es absolutamente importante. ¿Su postura respecto de la ministra de Gobierno es una postura personal o es una postura que tiene el apoyo de la bancada? Y le hago esta pregunta porque me escriben y me dicen que Guillermo Lasso ha señalado que esta es una postura de Roberto Gómez. Es una postura de un asambleísta que quiere fiscalizar. Pero no es del bloque.
el bloque va a tener que responder a la ciudadanía por sus acciones y por sus omisiones. ¿Usted sigue siendo parte del bloque? Yo sigo siendo parte de la organización. ¿Y usted esperaría que el bloque le apoye en este pedido? Yo esperaría que se ponga primero a la gente. Mire, en octubre del 2018 yo pedí la renuncia de la ministra en el Pleno. Octubre del 2018. En enero del 2019, con lo del femicidio en la vía pública transmitido por redes sociales, por el secuestro de 1 hora y media de la señora que fue asesinada frente a la fuerza pública, debajo de la responsabilidad política de la ministra del Interior, por las cuales sancionaron al gobernador, más no a la ministra, yo también le pedí la renuncia y dije, hay algunos que piensan que no va a cambiar nada cambiando a la ministra. Yo les aseguro que no. Si no se cambia a la ministra, nada va a cambiar. Y la realidad es que han venido empeorando y hemos visto las bombas, y hemos visto los asesinatos, y hemos visto cómo la delincuencia, cómo asesinan a un fiscal, cómo asesinan a un concejal, cómo balean a un defensor público, cómo matan cómo balean a un comunicador, porque es un comunicador que además es un abogado, y luego sale la ministra como que si fuera juez y dice que ya investigó, fiscal, juez, para jugar, y dice, esto es por narcotráfico, manchándole la honra a un ciudadano que está peleando por su vida en un hospital, y sale la familia del ciudadano a desmentir, porque ni cuando acierta completo, pues tiene que cometer un error después. Hay gente que dice que la cuestión es estructural, que el problema de la seguridad siempre ha existido. Vea, en el Ecuador siempre ha existido inseguridad jurídica. Cuando los políticos entran a tratar de cambiar eso, ¿o no? Sí. En el Ecuador, en los últimos años se ha agravado, se han perdido 261.000 empleos. Con los genios que están hoy en la parte de finanzas, la inseguridad económica ahora también es importante. Pero Martínez es defendido por Lazo. Y a eso, ese genio que maneja las finanzas del país es defendido por el líder de su partido. Yo no creo que sea defendido, yo creo que es peor que estuvieran los anteriores, pero cuando lo cambien, habrá alguien mejor. Y les voy a comentar. Entonces, la inseguridad jurídica siempre ha existido, a eso se le suma la inseguridad económica, y a eso hoy se le suma la inseguridad física. La frontera norte, estructuralmente, ¿usted cree que realmente han cambiado las cosas? Que ya no hay el narcotráfico, que ya no están por ahí los grupos delincuenciales, que no hay no, lo que pasa es que pusieron un ministro competente, y ahí viene el tema de los cambios. El presidente de la República conoce los cambios, primero que rechaza hacerlos y se resiste a hacerlos. Cuando nosotros hicimos el juicio político de Glass, lo primero que nos decían es no vas a lograr nada. Tienes 30 votos, esos son 74, tienes la fiscalía, tienen la contra, tienen todo, no vamos a mover nada. Miren, mi trabajo es venir a tratar de cambiar las cosas. No por estar en aparente minoría vamos a renunciar a hacer nuestro trabajo, ni la gente va a renunciar a exigírnoslo. ¿Usted ya recogió firmas? Ya presentamos el juicio formalmente. Entonces, yo lo que le quiero preguntar ahí, legisladores, ¿usted es consciente de que está pretendiendo enjuiciar políticamente a una de las figuras más fuertes del gobierno y que además es la operadora política del gobierno en la Asamblea y que es una de las que controla las alianzas entre Alianza País y Creo? Usted sabe que eso pudo haberse dicho al principio del vicepresidente también. No, pero Glass no tenía el mismo control político. Pero Glass era el que dicen políticamente que él era la persona de confianza y que el otro era el que podía llegar. Pero más allá de eso, no se trata de a quién enjuicias y dónde está, si es más arriba o más abajo. Se trata de que tienes un trabajo, lo puedes demostrar, tienes la convicción para hacerlo y estás dispuesto a hacerlo. Entonces, el presidente, cuando saca a Glass, cuando dicen, no va a cambiar, no pasa nada, pero lo sacó. ¿Qué hizo? Puso a alguien peor igual. Puso a la señora Vicuña. Señora Vicuña, que también abusaba de los bienes públicos y que cuando llevaba pasajeros, por lo menos tenía la decencia de poner pasajero 1, pasajero 2 cuando quería ocultar los nombres. Pero no esfumaba al pasajero de la bitácora, como sí lo hace la ministra Romo. Esfumar al pasajero, eso seguro que contraviene las normas que tienen que ver con la aeronáutica, porque los esfumó a algunos miembros no sé si eran de su familia o no, que viajaron en ese avión. ¿Y qué pasó cuando llegó la señora Vicuña? Porque pusieron a alguien igual de malo. También la sacamos. ¿Y qué pasó? Llegó Sonnenholzer, un vicepresidente decente, un hombre que sigue la misma línea, lamentablemente, del gobierno, porque es lo que le toca. Pues es pero un hombre, pues claro. No, pero eso no se critica. Claro. Pero es un hombre respetable, decente, que tiene una trayectoria razonable y que la va a tener después al salir de este cargo que tiene. ¿Qué pasó en el Ministerio de Defensa? Primero teníamos a uno que lamentablemente no tenía la experiencia, como la señora Romo, y era un caos la frontera norte.
Luego hicieron el cambio a la fuerza y entró Jarrín. este señor Jarrín, pues, que es un hombre también respetable con trayectoria y reconocimiento. Primero tenían a De la Torre, tuvieron que sacarlo, pusieron a Mena, a Viteri, un par de meses duró ahí, y luego llegó Martínez, que es mejor que los otros dos, pero por supuesto, pues, ¿está haciendo algo distinto a lo que sea De la Torre o lo que hacía Correa en los últimos 10 años? No. Correcto. Porque han emitido tal cantidad de bonos, creo que más bonos que en los últimos 10 años, igual se siguen endeudando con préstamos del 10% en algunos casos, y la política del gobierno en términos de relaciones exteriores es ya no prestarle a China, sino a otros lugares, pero igual endeudar al Ecuador. Asambleísta, se me terminó el tiempo, brevísimo. ¿Hay señales de que el CAL va a conocer este pedido de juicio político que plantearon ustedes? Cada día que pase y que gente defienda a esa ministra en el cargo, quedará en su responsabilidad política cada muerto, cada asaltado, cada violado, cada crimen que se pudo haber evitado. Será responsabilidad de quienes mantengan en el cargo un ministro incompetente, dándole espaldas a la gente y sirviéndose seguramente de la función que lleva ese funcionario en el cargo. Esa es la tónica normal. Es la tónica normal de quienes defienden un funcionario incompetente. Muy pocos, muy poquitititos son los que lo defienden de buena fe. Este es un asambleísta que enjuicia a un ministro. Este no es un nombre con un apellido que enjuicia a una persona que sus panas lo respaldan. Esa es la diferencia total de este juicio político, y como lo quieren plantear. Y ojo, decir, porque lo he escuchado, que esto es show, lo dijeron para Glass, para Ochoa, para Vaca, para García, para Espinosa, que es porque es mujer, lo dijeron para Espinosa y lo desmintieron otras mujeres. Y además yo quiero ser absolutamente claro, o sea, el trabajo es venir a cambiar las cosas para bien. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y, el último, decir que los juicios políticos se agota la figura, es como decirle a la Fiscalía, oiga, no suelte juicios por peculado, porque se agota la figura del peculado. Si la Fiscal General de la Nación encuentra a través de una denuncia, o porque lo conoce, de que hay cuestiones que pueden ser peculado, pues lo que le toca es investigarla, tantas y cuantas como pueda tratar de demostrar. Y la señora Romo tiene, por pedido de Lourdes Cuesta, una investigación en Contraloría, cuestiones administrativas. Tiene una investigación en Fiscalía, denuncia por peculado, que aunque se la archiven eventualmente, cambia el tema, eso no prescribe, por un abogado de Guayaquil. Y además tiene un proceso en el juez político, que es la Asamblea Nacional. Y está bien, quien se atornilla al cargo puede enfrentar todo eso. Correcto. Pero nosotros estamos para tratar de cambiar las cosas y hacer nuestro trabajo sin andar viendo quién anda protegiendo a funcionarios incompetentes. Asambleísta Gómez, gracias por Muy amable, legislador. Para servirles. Roberto Gómez Alcíbar, asambleísta del Movimiento Creo. En punto a las 8 en la primera hora.